Nunca imaginé el día en que me sentaría frente a mi madrastra en el despacho de un abogado, con un ambiente tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi nombre es Amelia Carter. Tengo 31 años, soy la dueña de una pequeña cafetería en Seattle. Y durante los últimos 13 años, he vivido mi vida lejos de los fríos pasillos de mármol de la mansión de mi padre. No habíamos hablado mucho antes de que falleciera. No porque no lo quisiera, sino porque alguien más se aseguró de que no hubiera lugar para mí en su mundo. Vanessa, mi madrastra, la mujer que llevaba diamantes como armadura y me hablaba como si yo fuera una mancha que no podía quitar. Ahora, aquí estaba ella, sonriendo con aire de suficiencia, segura de que sabía exactamente cómo iría la lectura del testamento de $154 millones de mi padre. Yo también creía saberlo, hasta que el abogado pasó la página y sonrió. Antes de Vanessa, antes de la amargura y las puertas cerradas, había sol. Crecí en Portland, Oregón, en una casa que siempre olía ligeramente a la crema de manos de lavanda de mi madre. Mi padre, Richard Carter, era un hombre alto e imponente. Pero en casa, era simplemente papá, cálido, juguetón y sin miedo a hacer el tonto solo para oírme reír. Mi madre, Clare, era su opuesto en todos los sentidos, gentil, de voz suave e infinitamente paciente. No éramos ricos en aquel entonces, no en el sentido en que la gente piensa en la riqueza. Mi padre era dueño de una empresa de construcción de tamaño mediano y trabajaba muchas horas, pero nuestras vidas eran cómodas. Los fines de semana significaban panqueques en la cocina, mi padre con una vieja camisa de franela y mi madre tarareando mientras regaba las rosas afuera. Recuerdo la forma en que me miraba como si yo fuera lo mejor que había hecho en su vida. Cuando tenía 9 años, todo se hizo añicos. Era finales de otoño, de ese tipo de día fresco en el que el aire te pica en las mejillas. Mi padre estaba fuera de la ciudad por negocios, así que mi madre me recogió de la escuela. Me había prometido que pararíamos a tomar un chocolate caliente antes de ir a casa. Estábamos cruzando una intersección tranquila cuando un camión de reparto, ignorando el semáforo en rojo, se abalanzó hacia nosotras. Todavía recuerdo el chirrido de los neumáticos, el grito ahogado de mi madre y el impacto repentino y aplastante. Lo siguiente que supe es que estaba en el pavimento, con la pierna palpitando y los oídos zumbando. Mi madre no se movía. Su mano, que había estado sosteniendo la mía apenas unos segundos antes, ahora yacía lánguida sobre el frío asfalto. No recuerdo haber gritado, pero la gente me dijo más tarde que no paraba de llamarla por su nombre. Murió antes de que la ambulancia llegara al hospital. Pasé semanas en una nebulosa, yendo de un pariente a otro mientras mi padre se refugiaba en el trabajo. Él intentaba ser fuerte, pero yo podía ver las grietas, la forma en que su voz se quebraba cuando decía su nombre, la mirada vacía en sus ojos cuando llegaba a casa a una cama vacía. Por un tiempo, pareció que podríamos sanar. Después de todo, mi padre y yo nos teníamos el uno al otro. Cenábamos juntos en silencio, a veces tomados de la mano sobre la mesa. Los fines de semana, visitábamos su tumba, llevando rosas frescas, incluso cuando la nieve cubría el suelo. Pero el duelo es algo extraño. Puede unir a dos personas o separarlas lentamente. Mi padre comenzó a hacer más viajes de negocios, quedándose fuera más tiempo cada vez. Me decía a mí misma que era solo trabajo, que estaba lidiando con ello a su manera. Pero en el fondo, sentía que algo estaba cambiando. No sabía entonces que la mujer que lo cambiaría todo para mí ya se estaba moviendo en su órbita, que un día, la calidez del hogar con aroma a lavanda de mi madre sería reemplazada por fríos suelos de mármol y el tintineo de copas de champán, y que la distancia entre mi padre y yo apenas estaba comenzando. Tenía 11 años cuando mi padre la mencionó por primera vez. Había vuelto a casa de un viaje de negocios con un aspecto más ligero. Había un nuevo brío en su andar, del tipo que no había visto desde antes del accidente. Durante la cena, dijo casualmente que había conocido a alguien especial. Recuerdo mirarlo, con el tenedor congelado a medio camino de mi boca, sin saber cómo responder. Quería alegrarme por él, pero algún instinto en mí susurraba cautela. Su nombre era Vanessa Price. Era una agente inmobiliaria, casi 20 años más joven que mi padre, con un brillante cabello castaño y una sonrisa que parecía más ensayada que genuina. Nuestro primer encuentro fue en un restaurante de carnes en el centro. Llevaba un collar de diamantes que captaba la luz con cada movimiento y un perfume tan fuerte que se quedó impregnado en mi ropa durante horas. Al principio, fue educada, demasiado educada.
Sus preguntas sobre la escuela y mis pasatiempos parecían elementos que estaba marcando en una lista. Se reía de los chistes de mi padre un poco demasiado fuerte, le tocaba el brazo con demasiada frecuencia. Era demasiado joven para ponerle palabras entonces, pero ahora sé que estaba actuando. No para mí, para él. 3 meses después, mi padre anunció que se iban a casar. Desde el momento en que Vanessa se mudó a nuestra casa, dejó de sentirse como un hogar. Hizo pintar la sala de estar de un blanco austero, reemplazando las cortinas con estampado de rosas de mi madre por pesadas cortinas de seda de un profundo color burdeos. Las fotos familiares desaparecieron del pasillo, reemplazadas por arte abstracto en marcos dorados. El aroma a lavanda que solía flotar en el aire fue reemplazado por el perfume agudo y almizclado de Vanessa. No solo la casa cambió. Mi padre también cambió. Empezó a vestir diferente, a hablar de redes de contactos y apariciones sociales. Él y Vanessa organizaban fiestas casi todos los fines de semana, eventos llenos de gente que no conocía, bebiendo champán y hablando de inversiones inmobiliarias. Se esperaba que yo hiciera breves apariciones, sonriera para algunas fotos y luego desapareciera escaleras arriba. Luego vinieron Lucas y Sofie. Lucas nació cuando yo tenía 13 años, Sofie 2 años después. Mi padre estaba rebosante de alegría, pero pude ver hacia dónde se dirigía su atención. Cada hito, los primeros pasos de Lucas, las primeras palabras de Sofie, se celebraba como un evento real. Yo seguía siendo su hija, pero ya no su prioridad. Vanessa no ocultaba lo que sentía por mí. Realmente deberías intentar ser más como Sofie, me dijo una vez cuando tenía 16 años, después de que llegara a casa de la escuela todavía con mi vieja sudadera. Ella solo tiene 2 años y ya le encanta usar ropa bonita. En otra ocasión, cuando olvidé enjuagar un vaso en el fregadero, suspiró dramáticamente y dijo, tu padre trabaja demasiado para mantener a una joven que ni siquiera puede encargarse de las tareas básicas. Los comentarios eran siempre lo suficientemente pequeños como para descartarlos individualmente, pero lo suficientemente constantes como para desgastarme. Aprendí a evitarlas siempre que era posible, quedándome en mi habitación con la puerta cerrada con llave o estudiando en la biblioteca hasta altas horas de la noche. Mi padre notó mi distancia pero nunca la confrontó. A veces lo sorprendía mirándome como si quisiera decir algo, pero Vanessa entraba en la habitación y el momento pasaba. Para cuando cumplí 18 años, supe que no podía quedarme. La casa en la que había crecido se había convertido en un escenario para las actuaciones de Vanessa, un lugar donde me sentía más como una invitada que como familia. Así que hice las maletas, abracé brevemente a mi padre en el vestíbulo y salí sin mirar atrás. No sabía entonces cuánto tiempo pasaría antes de volver a poner un pie en esa casa, o que la próxima vez que lo hiciera, sería para decir adiós. La primera noche que pasé fuera de la casa de mi padre, dormí en un diminuto apartamento estudio sobre una lavandería en San Francisco. Las paredes eran delgadas, el radiador gemía toda la noche y el olor a detergente subía por los conductos de ventilación, pero era mío. Sin cortinas de seda, sin escaleras frías, sin Vanessa. Tenía 18 años, era estudiante de primer año en la Universidad de San Francisco, con especialización en administración de empresas. Había elegido la ciudad en parte por su energía y en parte porque estaba lo suficientemente lejos como para que las visitas sorpresa de mi padre fueran poco probables. El dinero era escaso. Mi beca cubría la matrícula, pero el alquiler, la comida y los libros corrían por mi cuenta. Tenía 2 trabajos a tiempo parcial, por las mañanas en una panadería, por las noches recogiendo mesas en un pequeño restaurante italiano. Mis manos siempre estaban agrietadas por lavar platos y mis pies me dolían de estar de pie, pero el agotamiento se sentía diferente al que había conocido en casa. Este era un agotamiento que yo elegí. Algunas noches me quedaba en la cama escuchando los tranvías afuera, preguntándome qué estaría haciendo mi padre. ¿Pensaba en mí en absoluto? ¿Se daba cuenta de lo poco que hablábamos? Cada pocos meses, recibía una breve llamada de él, generalmente cuando Vanessa estaba fuera o ocupada de otro modo. Me preguntaba por la escuela, mi salud, si estaba comiendo lo suficiente. Las llamadas nunca duraban mucho. Podía oír la culpa en su voz, pero no sabía cómo acortar la distancia entre nosotros. Después de la graduación, decidí no aceptar un trabajo corporativo. Había pasado años trabajando en cafeterías y restaurantes, y me encantaba el ritmo, el silbido de la máquina de espresso, el olor a pan fresco, los momentos de calma antes del ajetreo de la mañana.
Así que usé mis pequeños ahorros, combinados con un modesto préstamo, para abrir mi propia cafetería en Seattle. No era nada glamoroso, 10 mesas, sillas desparejadas y un menú de pizarra que escribía a mano cada mañana. La llamé Vapor de Lavanda en honor a mi madre. Cada rincón tenía un toque de ella, pequeñas macetas de lavanda junto a las ventanas, fotografías enmarcadas de campos en flor, música suave que me recordaba las canciones que ella solía tararear. Los primeros meses fueron brutales. Algunos días, solo entraban un puñado de clientes. Me quedaba detrás del mostrador, forzando una sonrisa mientras la ansiedad me carcomía. El alquiler vencía, las facturas se acumulaban y no podía permitirme un solo error. Pero lentamente, los clientes habituales comenzaron a regresar, un joven escritor que siempre pedía un latte y se sentaba en el mismo rincón, una pareja de ancianos que se tomaban de la mano mientras tomaban el té, un grupo de enfermeras de la clínica cercana que pasaban después de sus turnos. En esos días tranquilos y constantes, comencé a creer que realmente podría lograrlo. Todavía pensaba en mi padre, pero con menos frecuencia. No esperaba ayuda de él. Y Vanessa, ella era un fantasma, distante, pero todavía una sombra en mi mente. Luego, una fría mañana de febrero, sonó el teléfono mientras reponía la vitrina de pasteles. La voz al otro lado era desconocida, cortante y formal. ¿Es usted Amelia Carter? Sí, dije con cautela. Soy el señor Daniels, el asistente personal de su padre. Llamo para informarle que su padre ha sido ingresado en el hospital. ¿Es grave? Mi corazón se detuvo. No dio más detalles, solo el nombre del hospital en Portland. Mis manos temblaban mientras cerraba la cafetería y compraba el primer billete que pude encontrar. Habían pasado 13 años desde que había entrado por las puertas de la casa de mi padre, y no tenía idea de a qué me enfrentaba. El hospital olía a antiséptico y a café quemado. Mis botas resonaban contra el suelo pulido mientras me dirigía al número de habitación que el señor Daniels me había dado. Esperaba ver a mi padre primero. En cambio, la entrada estaba bloqueada por Vanessa. No había cambiado mucho, todavía impecablemente vestida, todavía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, un pañuelo de seda anudado cuidadosamente alrededor de su cuello. ¿Qué haces aquí, Amelia?, preguntó, su voz baja pero con un filo de desdén. Estoy aquí para ver a mi padre, dije. Su mirada me recorrió, deteniéndose en mi abrigo de segunda mano y mis botas gastadas. Está descansando. No necesitas estar aquí. Pasé a su lado sin pedir permiso. Mi padre yacía en la cama del hospital, su piel pálida, su cuerpo encogido. Tubos y cables lo rodeaban, el suave pitido del monitor marcando cada frágil latido. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Amelia, carraspeó, su voz más débil de lo que nunca la había oído. Me senté a su lado, tomando su mano. Sus dedos se sentían fríos, pero su agarre todavía conservaba un rastro de fuerza. Por un momento, ninguno de los dos habló. Te he extrañado, dije finalmente. Cerró los ojos brevemente, como si las palabras dolieran y sanaran al mismo tiempo. Yo también te he extrañado. Debería haber llamado más. Debería haber, se detuvo, su voz quebrándose. No importa ahora, susurré, aunque en el fondo sabía que sí importaba. Vanessa se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, impaciente. La ignoré. Mi padre respiró temblorosamente. Amelia, no sé cuánto tiempo me queda. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que estés cuidada. He hecho arreglos. Lo entenderás cuando llegue el momento. ¿Qué arreglos?, pregunté, pero él solo negó con la cabeza, con el fantasma de una sonrisa en sus labios. Confía en mí, dijo simplemente. La enfermera entró, revisando su vía intravenosa, y Vanessa entró en la habitación, parloteando sobre cómo necesitaba descansar. Me ordenó que me fuera, pero me quedé hasta que la enfermera sugirió amablemente que era mejor dejarlo dormir. De vuelta en el pasillo, Vanessa se inclinó hacia mí. No creas que aparecer ahora te hace parte de esta familia de nuevo, siseó. Cuando se lea el testamento, verás exactamente cuál es tu lugar. No respondí. Una parte de mí quería arremeter contra ella, decirle que no me importaba el testamento ni el dinero. Pero otra parte de mí,
una parte más tranquila y paciente, decidió esperar. 2 semanas después, mi padre falleció. La llamada llegó temprano en la mañana desde un número que no reconocí. Era Vanessa. Richard se ha ido, dijo secamente. El funeral es el sábado. Puedes venir si te mantienes al margen. Su tono era gélido, pero acepté. No por ella. Por él, y por la pregunta sin respuesta que se había arraigado en mi pecho. ¿Qué arreglos había hecho? El funeral se celebró en una mañana gris de sábado, de esas en las que las nubes cuelgan tan bajo que parece que podrían rozarte los hombros. El panteón de la familia Carter se encontraba en una colina tranquila con vistas a Portland, bordeada por altos cedros que se mecían con el viento. Me quedé en la parte de atrás, lejos del grupo de dolientes vestidos de negro que rodeaban el ataúd. Vanessa estaba al frente, envuelta en un elegante abrigo negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Lucas y Sophie estaban a su lado, ambos vestidos elegantemente, con expresiones cuidadosamente compuestas para la multitud. Ni una sola vez miró en mi dirección. Cuando el pastor terminó de hablar y bajaron el ataúd, los invitados se dirigieron hacia sus coches. Me quedé quieta, esperando a que la mayoría se hubiera ido. Quería un momento a solas con mi padre, sin el frío muro de la presencia de Vanessa entre nosotros, pero ella me encontró primero. Oí el crujido de sus tacones en la grava antes de verla. Se detuvo a unos metros de distancia, con los labios curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. Puedes ahorrarte la molestia de tener esperanzas, dijo suavemente, como si estuviera haciendo un favor. No recibirás nada del testamento de tu padre. La miré fijamente, atónita por su franqueza. Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta que fue solo para mí. Lucas y Sophie son su verdadera familia ahora, añadió, con los ojos brillantes. Tú solo eras un recordatorio de un pasado que él quería olvidar. Mis dedos se cerraron en puños a mis costados. Eso no es verdad, dije en voz baja. Cree lo que quieras, dijo, dándose la vuelta. El despacho del abogado es el lunes a las 10. ¿Viste algo apropiado? Se alejó, con sus hijos siguiéndola como sombras. Cuando se fueron, me acerqué a la tumba fresca. La lápida era sencilla, grabada con su nombre, fechas de nacimiento y muerte. Mi mano tembló mientras quitaba una aguja de cedro de su superficie. No me importa el dinero, susurré. Solo desearía que hubiéramos tenido más tiempo. El viento traía el olor a tierra húmeda y pino. Me quedé hasta que el cementerio estuvo vacío, con el abrigo bien ajustado a mi alrededor, antes de finalmente caminar de regreso a mi coche. Esa noche, apenas dormí. Seguía repasando sus palabras en el hospital, he hecho arreglos. Lo entenderás cuando llegue el momento. Vanessa pensaba que ya había ganado. Quizás tenía razón. Quizás el lunes me arrebataría cualquier esperanza que me quedara. Pero algo en mí, algo terco e inquebrantable, se negaba a creer que mi padre me dejaría sin nada. No sabía lo que vendría, solo que tenía que estar allí para escucharlo por mí misma. El despacho del abogado estaba en un viejo edificio de ladrillo en el centro, del tipo con puertas de cristal esmerilado y el leve olor a papel y madera pulida. Llegué 10 minutos antes, vestida con mi mejor vestido negro y el único par de tacones que poseía. Tenía las palmas de las manos húmedas y podía sentir los latidos de mi corazón en la garganta. La recepcionista me dio un cortés asentimiento antes de señalar una sala de conferencias al final del pasillo. Cuando entré, toda conversación se detuvo. Vanessa estaba sentada a la cabeza de la larga mesa de caoba, perfectamente serena con un traje negro a medida, sus labios curvados en una sonrisa de suficiencia en el momento en que nuestras miradas se encontraron. A cada lado de ella estaban Lucas y Sophie. Lucas recostado en su silla como si fuera el dueño del lugar, Sophie mirando su teléfono sin levantar la vista. Y luego había un hombre que no reconocí, alto, con el pelo peinado hacia atrás y un reloj de diseño que captaba la luz. Vanessa se inclinó hacia él, susurrando algo que los hizo sonreír a ambos. Ese es Mark, dijo Lucas, notando mi mirada. El hermano de mamá. Está aquí para asegurarse de que todo salga bien. Bien, repetí, tomando el asiento vacío más alejado de Vanessa. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con la suposición tácita de que estaba a punto de ser borrada de lo que mi padre había dejado atrás.
Los ojos de Vanessa nunca me abandonaron, su expresión irradiaba la confianza de alguien que creía que ya había ganado. Una puerta lateral se abrió y el señor Harris, el abogado de toda la vida de mi padre, entró. Era un hombre fornido de unos 60 años, con ojos amables que se posaron brevemente en mí antes de fijarse en sus notas. Buenos días, dijo, tomando asiento a la cabeza de la mesa. Estamos aquí para leer el último testamento y última voluntad de Richard Carter. Vanessa se enderezó, cruzando una pierna sobre la otra. Procedamos, quiere, dijo, como si estuviera a cargo. El señor Harris abrió una gruesa carpeta, el sonido del papel crujió en el silencio. Según los deseos del señor Carter, leeré esto en su totalidad. Por favor, guarden cualquier comentario para el final. Junté las manos en mi regazo para ocultar cómo temblaban. Comenzó a leer, con voz firme. Yo, Richard Carter, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo cualquier bien inmueble, activos líquidos y pertenencias personales, a mi esposa, Vanessa Carter, y a nuestros hijos, Lucas Carter y Sophie Carter. La sonrisa de Vanessa se ensanchó. Lucas se reclinó en su silla, con los brazos cruzados como un vencedor que examina el campo de batalla. Sophie me miró, su sonrisa casi desafiándome a reaccionar. No me moví. El señor Harris continuó, su tono sin cambios. El resto de mis posesiones se distribuirá de acuerdo con mis instrucciones separadas adjuntas a este documento. Por una fracción de segundo, creí ver las comisuras de sus labios contraerse, no de nerviosismo, sino de algo casi parecido a la diversión. Vanessa también lo notó, y su sonrisa vaciló. No lo sabía entonces, pero ese único momento, la breve curva de los labios del abogado, fue la grieta en la fachada, la parte donde todo comenzó a cambiar. El señor Harris se aclaró la garganta, revolviendo los papeles como si estuviera decidiendo si proceder. Como se ha dicho, continuó, el testamento deja el patrimonio aquí archivado a la señora Vanessa Carter y a sus hijos. Dicho patrimonio consiste en... Miró la lista que tenía delante. Una propiedad con una cabaña en la zona rural de Montana y una camioneta del año 2001. La sala quedó en silencio absoluto. Vanessa parpadeó. Disculpe. La cabaña está en condiciones aceptables, continuó el señor Harris, con un tono exasperantemente tranquilo. La camioneta funciona, aunque requerirá algo de mantenimiento. Lucas se enderezó. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Eso es todo lo que figura en el testamento, confirmó el señor Harris. El rostro de Vanessa se puso de un rojo intenso. ¿Dónde están el resto de los activos? Las cuentas, las acciones de la empresa, las propiedades. Mi marido valía $154 millones, intervino Mark, con voz aguda. Así que ¿dónde está? Me recliné en mi silla, sin decir nada. Mi pulso se aceleraba, pero no por pánico. Había visto el destello en la expresión del señor Harris antes. Algo se avecinaba. El señor Harris sacó una segunda carpeta de su maletín. Hace 3 años, el señor Carter creó un fideicomiso irrevocable. El contenido de ese fideicomiso no forma parte del proceso de validación testamentaria y, por lo tanto, no está incluido en este testamento. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Y... El señor Harris abrió la carpeta. Y, dijo, transfirió a ese fideicomiso todas las acciones de la empresa Carter Construcción, su cartera de inversiones, la residencia principal en Portland, la casa de la playa en Cannon Beach, el rancho de Montana excluyendo la cabaña mencionada, el yate y todas las cuentas y activos asociados. Sophie frunció el ceño. ¿Entonces quién se queda con esas cosas? El señor Harris levantó la vista, y por primera vez, sonrió. La única beneficiaria del fideicomiso es Amelia Carter. Las palabras cayeron como un trueno. Vanessa se aferró al borde de la mesa. No, dijo, con la voz temblorosa. No, eso es imposible. Él nunca lo haría. Está todo documentado, dijo el señor Harris, deslizando copias del acuerdo del fideicomiso sobre la mesa. La firma de mi padre, audaz e inconfundible, estaba en cada página. Lucas golpeó la mesa con la mano. ¿Lo manipulaste, verdad?, me espetó. Volviste arrastrándote al final, fingiendo que te importaba.
No había hablado con él en 13 años, dije en voz baja. Ni siquiera sabía de esto hasta ahora. Eso es mentira, la voz de Vanessa era aguda, casi estridente. No te mereces nada de esto. Yo era su esposa. Yo lo cuidé. El tono del señor Harris no cambió. El señor Carter tomó su decisión mucho antes de su enfermedad. Sus instrucciones eran claras. Solo Amelia debía heredar el fideicomiso. Dijo que ella entendía el valor de su trabajo y que protegería el legado que él construyó. La sala estalló. Lucas murmuraba maldiciones por lo bajo, Sophie empezó a llorar y Mark acusó al señor Harris de ocultar activos y amenazó con acciones legales. Vanessa simplemente se quedó sentada, mirando los documentos como si pudieran reorganizarse si los miraba con suficiente intensidad. No me regodeé. No había satisfacción en ver sus rostros desmoronarse. Solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todos los años perdidos. Alivio porque mi padre, a su manera, se había acordado de mí. Vanessa finalmente se levantó de su silla, con movimientos rígidos. Esto no ha terminado, siseó. Lucharé contra esto en los tribunales. Es libre de intentarlo, respondió el señor Harris, con una sonrisa educada pero inflexible. Pero el fideicomiso es blindado. Salió de la habitación, sus tacones golpeando el suelo en ráfagas agudas y furiosas. Lucas y Sophie la siguieron, Mark se quedó lo suficiente para fulminarme con la mirada antes de salir tras ellos. De repente, la sala de conferencias se sintió enorme y vacía. El señor Harris recogió los papeles y los deslizó hacia mí. Es mucho que asimilar, dijo amablemente. Pero él quería que tuvieras los medios para hacer algo significativo, sin ataduras. Pasé los dedos por el borde de los documentos, con un nudo en la garganta. ¿Él realmente pensó que yo podría manejar todo esto? El señor Harris asintió. Me dijo una vez, ella es la única que entiende lo que me costó construir todo esto. Ella es la única que lo protegerá. Por un largo momento, no pude hablar. La imagen de mi padre en la cama del hospital volvió a mí, la forma en que su mano había apretado la mía, la leve sonrisa cuando dijo, confía en mí. Finalmente me puse de pie, metiendo la carpeta bajo el brazo. Gracias, dije, mi voz baja pero firme. Al salir del despacho, la luz del sol de invierno se derramaba sobre la calle, fría pero brillante. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Lo primero que hice después de la lectura del testamento fue conducir directamente a vapor de lavanda. Mi cafetería había sido mi mundo durante años, mi santuario, mi prueba de que podía construir algo por mi cuenta. Abrí la puerta, giré el letrero abierto y dejé que el familiar olor a café y lavanda me envolviera. Los clientes habituales entraron uno por uno, saludándome con la calidez natural que no tenía nada que ver con el dinero o la herencia. Pero ahora, todo había cambiado. Durante las siguientes semanas, me reuní con el señor Harris innumerables veces, repasando los detalles del fideicomiso de mi padre. Había propiedades que administrar, inversiones que entender y empleados en Carter Construcción que me miraban en busca de liderazgo. Al principio fue abrumador, como si me hubieran entregado las llaves de una ciudad que aún no sabía cómo navegar. Aún así, lo abordé de la única manera que sabía, un paso a la vez. Mantuve la cafetería abierta, no solo porque era rentable, sino porque me mantenía con los pies en la tierra. Cada mañana, seguía preparando café, limpiando mesas y escuchando las historias de la gente. Una tarde, visité la antigua oficina de mi padre. Estaba exactamente como la había dejado, escritorio pulido, planos enmarcados, un leve aroma a cedro de las estanterías. En el cajón superior, encontré un sobresellado con mi nombre. Dentro había una sola nota con su letra. Amelia. Ojalá hubiera sido más valiente antes. No puedo devolverte los años que perdimos, pero puedo darte las herramientas para construir el futuro que te mereces. Confía en ti misma. Yo siempre lo hice. La leí 2 veces, con la vista nublada. Luego la volví a colocar en el cajón, sabiendo que pertenecía allí. Vanessa nunca más me contactó. Oí rumores de que vendió la cabaña y se mudó a otro estado, pero no me importó confirmarlos. En cuanto a mí, llevé adelante el legado de mi padre, no como un premio que había ganado, sino como una responsabilidad que había elegido. Confía en mí.